al fútbol. Hemos hablado varias veces qué es lo que sucede con las platas que tiene cada uno de los clubes, en qué le invierten, qué pasa con los impuestos, por qué la NFP es tan ajena a todo lo que sucede dentro de estos equipos. Es por eso que el día de hoy estamos con Alejandro Torres, docente de la Universidad de Valparaíso de la parte de Economía, y vamos a tener, chiquillos, aprovecho a saludarlos, Coquevia, buenas noches, Magda, nuestro Cristian Arcos y Víctor Gómez. Buenas noches, Nati. Una clase, fíjense, vamos a ser alumnos hoy día, exhaustiva, porque Alejandro me voy a correr por acá. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, tú. Muy buenas bien, noches gracias. a todos los alumnos que tenemos. A todos los alumnos. Tú hiciste un estudio, ya llevas más de un año creándolo, de acuerdo a nuestros clubes chilenos. ¿Están en quiebra? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestro fútbol chileno y cuáles son quizás los equipos que están más complejos en esta situación tributaria, económica, etcétera? Mira, el nacimiento de este estudio es hace 2 años atrás, en la cual habían algunos clubes deportivos que tenían una situación financiera delicada. Ese primer estudio arrojaba que los 2 equipos más importantes de la quinta región, Wander y Everton, y 2 de los equipos más importantes de Chile, Colo-Colo y la Universidad de Chile, además de Audax y O'Higgins, presentaban una probabilidad de quiebra. Lo que hicimos en el año 2020 es ampliar este análisis, profundizarlo para hacer una comparación con lo que ya habíamos hecho y además incorporar nuevos elementos, entre ellos los clubes de la Primera División B. ¿Y cuál es la realidad hoy en día de lo que tú nos acabas de explicar? ¿Cuáles son los que están quizás en números rojos o presentando problemas en este minuto y que por supuesto desconocemos todos? Claro, tal como también lo adelantamos entre estudios, hay clubes tales como Universidad Católica, Colo-Colo y Universidad de Chile que presentan su información financiera en forma trimestral. Eso nos ayudaba a ver y hacer un seguimiento de esa información financiera. Y ya notábamos que no había una mejora en los 3 clubes. Incluso Católica, que era el que tenía los mejores números, hoy día no presenta una buena performance financiera. En resumen, quienes están más complicados hoy día son Wander, Everton y sin lugar a dudas, por el arrastre de pérdidas, lo que es la Universidad de Chile y Colo-Colo en este instante. Profe, ¿qué es una probabilidad de quiebra? ¿Qué significa una probabilidad de quiebra? ¿Qué es el concepto que usted hizo recién? Lo que sucede es que lo que hicimos nosotros es tomar un modelo matemático que publicó en Estados Unidos el profesor Edward Altman y aplicar esa misma metodología a los balances, a los estados financieros que están disponibles en la Comisión para el Mercado Financiero, en las mismas páginas web de los clubes de fútbol, etcétera. Y se habla de probabilidad de quiebra, porque como todo en el ámbito financiero puede que ocurra y hay una gran probabilidad también que no ocurra, que las cosas mejoren. Pero en este caso en particular nos llama la atención que del universo, que son los clubes analizados, hay algunos que presentan esta mayor probabilidad. ¿Y por qué digo probabilidad? Porque finalmente cuando uno hace este análisis a nivel industrial, nos encontramos con una situación especial. Los clubes tienen ingresos que, voy a decir, asegurados por las platas del canal del fútbol, TNT Sport hoy día, y que eso no ocurre en otra industria, ¿sí? Otra industria sí que tendría algún problema. El problema va a ser en los siguientes estados financieros cuando veamos nuevamente que no hay público en los estadios, la publicidad ha sido más baja de lo normal, no hay merchandising, no hay venta de camisetas, en fin, y esa situación es la que preocupa hacia lo que viene. De ese universo hay muchos complicados, y cuando uno hace la comparación, la complicación entre 2019 y 2020 es aún mayor, pero me centraría en esos que acabo de nombrar. Profe, en su minuto quebró Colo-Colo, quebró la U. En sus probabilidades, Colo-Colo y la U están otra vez con la posibilidad y la probabilidad de quebrar. Sí, la probabilidad es alta. A través de esta metodología, lo que hicimos fue hacer una analogía, esos mismos estados financieros los sometimos a los mismos indicadores de estrés. ¿Podríamos explicar, Alejandro, sí, claro, cómo hicieron esta analogía para que también la gente en la casa entienda? ¿Y por qué estarían en esta probabilidad, digamos? Claro, lo que sucede es que el colega en Estados Unidos analizó empresas que quebraron y otras que eran sanas. Y él dijo finalmente, y por eso le llaman al modelo Z de Altman, porque es un número en la cual discrimina. Si ese Z, después de resolver una ecuación que no es tan compleja, es de 5 partes, el profesor dijo, y se puso en 3 escenarios.
Si ese número indicaba o daba en ese momento 1.8, ese club hacia abajo, si daba ese número hacia abajo, la probabilidad era más alta. Sobre o de 2.99 hacia arriba, ese club o esa empresa era completamente sana. Y entre medio, una zona gris que él dijo, no puedo decir si esto va para una situación difícil o no. La gran mayoría de los clubes hoy día está con indicadores de 1.8 o menos. Es más, el promedio de los clubes de la primera división es exactamente 0.69. Es decir, el promedio industrial de esta conformación de empresas que se llaman equipos, hoy día estarían bajo quiebra. O sea, está hablando de la industria. De la industria del prácticamente fútbol. la industria del Exactamente. La primera B presenta números mejores, curiosamente, pero en la primera A hay 9 equipos que nosotros después podemos ver las gráficas, lo dividimos en banderas. Color rojo, aquellos que podían o tenían esta probabilidad de quiebra son 9, solo 3 con color verde, es decir, una buena situación financiera, sana, y otros 3 que estaban con color amarillo en donde no se podía opinar. Y otros 2 que todavía, al día de hoy, no tenemos su información financiera en la Comisión para el Mercado Financiero, aun cuando la obligación legal es tenerla el 30 de abril. Profe? Los 2 son Unión Calera y Melipilla en este momento. Ah, mira. No, digo por los dueños, son conocidos, casi amigos de la casa. Porque yo digo, Recurrente en este programa. Sí. claro, si el dueño de Melipilla, ¿Quién es? que es Carlos Encina, Ah, bien. es dueño de otro club, además, que es Lautaro, Lautaro. ¿no? Lautaro. Si el dueño de Calera, que es don Cristian Bragarnik, es además dueño de otro club, ¿cuál es el negocio? Porque tenía uno que está constantemente perdiendo plata. Y el otro no. Sí, ahí hay otra especulación. Es que en el análisis que nosotros hicimos en una primera instancia, y sobre todo llamaba la atención los equipos regionales, dado que pertenezco a la Universidad del Paraíso, era el Wanderers y Everton. En ese análisis un poco más profundo vimos que tanto Wanderers como Everton tenían 10 años de pérdida en los últimos años. Wanderers y Everton, la misma situación, pero con 2 excepciones. Uno, el año que se vende el canal del fútbol, y este último periodo, pero no por una gestión positiva, sino que por una recuperación de impuestos. Lo que nos lleva a pensar que a veces en los conglomerados, en los grandes grupos, es bueno a veces tener equipos, en este caso empresas, que presenten pérdidas porque hay un aprovechamiento ahí de utilidades y de créditos, etcétera. Pero tanto tiempo. O sea, perdona. es la pregunta. Ustedes saben que yo de 10 matemática, años. es lo mismo que ingeniería nuclear. Equilibran, ¿no? Claro, O sea, equilibran. Entonces tengo a Calera ahí arriba y San Luis me importa 3 pepinos, ¿no? Pobre gente de San Luis. Tengo a Melipilla en primera. Y Lautaro falsificó documentos y todo el escándalo que llevamos hablando no sé cuánto tiempo. En el caso del Grupo Pachuca, gana un saco de plata en México por derechos de televisión. Entonces, en la vuelta completa digo, pero tengo en Chile un deficitario, entonces hágame el neteo porque así pago menos impuestos. Que es Estoy claro, Everton, ¿no? para que la gente sepa. Los Claro. dueños del Pachuca son los dueños de Everton. Claro, los Sí. Pachuca dueños de Everton. Por ahí va. Eso es completamente posible. Ahora, la legislación tributaria y las reformas han ido intentando enmarcar esta situación y evitar que esto sea un abuso. Pero hace muchos años atrás esto era completamente permitido y muchas empresas buscaban empresas con pérdida precisamente para netear. Profe, cuando dice empresa, me quedo con los empresarios, ¿no? Digo, no dice Colo-Colo, la U. Bueno, los dueños de ahora no los conocemos. Pero claramente en la U, Carlos Heller ganaba harta más plata con sus otras empresas que con la U. En Colo-Colo ni hablar de Leonidas Vial con Aníbal Moza. Entonces fíjese que no es tan mal no es negocio tan malo que perder tengan pérdida. plata en el fútbol, no es tan No es malo perder plata desde ese punto de vista. O sea, netean con su empresa, eso, ¿no? Estamos especulando. Ya. Lo que estamos haciendo es tomar esta información que es pública. Luego, la del conglomerado o de las otras empresas o la malla societaria empieza a ser un Pero, poco más oculta en lo de Alejandro, clubes. es como que de una empresa que está bien financieramente hablando, pasaran estos dineros a esta otra empresa que no está bien financieramente hablando. ¿Eso se puede hacer? ¿Es probable que los dueños estén haciendo este tipo de cosas
para ir neteando Eso es- ese déficit. Eso se hacía, sí, Ya. pero como te digo, la legislación en ese aspecto ha intentado encauzar esto e ir limitándolo, ¿sí? Porque lo veía como una especie de evasión tributaria, evasión de impuestos. Pero años atrás sí que era posible, pero ahí estamos especulando solamente con la información financiera que tenemos disponible, que puede acceder cualquier persona, no tenemos ningún dato que no sea ajeno. Alejandro, y volviendo un poco a la situación, a la realidad de Colo-Colo y la Universidad de Chile, ¿qué es lo que podemos decir ahora? Porque claro, uno sabe, conoce más o menos acá dentro del círculo un poco lo de Colo-Colo, pero después uno se encuentra que quieren traer refuerzos que son carísimos, que sacan a otros. Entonces, para que un poco también entendamos qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Ujú. Mira, lo que nosotros vimos el 2019 era que precisamente eran los clubes más populares los que tenían una situación delicada, financieramente delicada. Y como ellos cotizan en bolsa, su información era trimestral y pudimos hacer el seguimiento. Y ya veíamos que en los trimestres del 2020, marzo, junio, septiembre y finalmente en diciembre, ya la cosa no era tan buena como parecía. Digo buena porque la Universidad Católica tenía buenos números y nosotros lo decíamos, miren, estos números de Católica son buenos y además va acompañado de resultados deportivos. Claro. Y miren lo otro, porque era una pregunta recurrente hacia mí. Esto tiene que ver con, a nivel empresa. Hablemos de empresas, esto no son clubes, son empresas, sociedades anónimas deportivas. Si la cúpula andaba mal, como era el caso de Colo-Colo, dime y diretes del directorio, y la cosa andaban mal en la U, era evidente que eso permeaba hacia abajo como cualquier organización. Si aquí en el canal estamos peleados, no vamos a hacer un buen programa. ¿Te fijas? Es lo mismo. Bueno, Me ha pasado a veces. si ustedes se fijaron, los dos clubes se callaron y en la cancha están mostrando mejores resultados por mil cosas que podemos analizar ahora. Pero ya Católica empezaba con cifras más complicadas que finalmente dan, no diría una probabilidad absoluta de quiebra, pero sí malos resultados en el último año. ¿Profe? Podemos encontrar, disculpa, las causas. El 2020 fue un año difícil, no hubo público en los estadios, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que dicen los números fríos en el análisis. Precisamente eso le quería preguntar, porque el año pasado, bueno, no hubo público en los estadios, el tema de las copas, no para todos los equipos, especialmente, bueno, la Católica fue el único que de hecho no, fue este año, lo de octavos de final, pero ¿cuáles son los elementos que van perdiendo y que hacen tener esos números negativos finalmente para los clubes? Ya, bueno, en capítulos siguientes vamos a analizar también temas de valorización. Y claro, la gente uno lo critica y dice, no, es anticolocolino, anticatólica. Católica no tenía ninguna posibilidad de pasar de fase. Por una cuestión matemática, numérica, de valorización del equipo. Ninguna. Desde ese punto de vista, el dinero va de la mano con los resultados deportivos y lo vamos a demostrar matemáticamente o con ejemplos prácticos en los siguientes capítulos. Aquí hay un tema de pérdidas de arrastre, ¿ya? Yo puedo tener un mal 2020 porque me cerraron mi negocio, cuarentena, no puedo funcionar excepto las actividades esenciales. Siguiente año para atrás, estallido social, lo mismo, pero no puedo tener 10 años de pérdida. ¿Y entonces ¿sí? qué lo salva de no quebrar? Lo salva precisamente algo que no tienen otras industrias, que es un ingreso, comillas, y esto hago el énfasis, asegurado de las platas del canal. Pero o sea, tanta plata genera, o sea, sabemos que genera harto, pero en el fondo tú dices, tiene un hoyo, financieramente están quebrados, y esta plata llega y los rescata de todos estos hoyos que tienen años para atrás. Así es, y constantemente. Y además no te olvides que hubo, en el momento más complicado, vino la licitación de esto, y ahí llegaron nuevos recursos para todos. Sí. Y eso lo salvó en aquella oportunidad. Aquí hay que llegar a la orilla, esto es como nadar, y llegar a la siguiente ¿Y qué equipos se licitación. salvan, Eso. profe Ale? Ya estamos en ya estoy en clase. Se puede, profe Ale, se puede Mira. ¿qué equipos se conocer salvan? los equipos que en verde que decía usted y... Aquí nos vamos a apoyar de unos gráficos muy rápidamente. Esos son los clubes que presentan la información y la gente me pregunta ¿por qué tan tarde? Porque precisamente... Pero ¿se puede agrandar? Sí, claro. Mire que soy más ciego que... No sé si se puede agrandar. ¿Se podrá? No, ahí No pasó se puede. para- No se puede. Vale, chao. Que el Lo- director se No, trabaje. los equipos tienen, o los clubes en este caso, hasta el 30 de abril para presentar esta información financiera. ¿Sí? Ya algunos equipos cumplían, pero tenemos en la primera división 12 de mayo, 20 de mayo, etcétera, y otros que sencillamente no han presentado. Hasta el momento del análisis, que es por ahí por Pero el eso es 20 de lo que Puede tener presentan, pero multa, ¿quién ¿no? está bien?
La multa es 700 UF, esa es la multa máxima. Con la inflación de hoy día hay que hacer la multiplicación por casi 30.000, por lo tanto 21 millones de pesos, una cifra baja por no presentar esta información. Exacto. Y además puede, si es primera vez que algo malo, hace, hay un... En el caso de Calera, por conviene no ejemplo, presentar. perdón la gente de Calera, ¿no? Pero en el caso de Calera puede ser una comisión en la triangulada, por ejemplo, ahí estáis pagados. ¿Y ¿Es cuál la misma comisión la que tiene que cobrar? O sea, Claro, porque aquí finalmente esa multa? debería haber un doble, la licencia, los equipos están inscritos en el registro del Ministerio del Deporte y además, como sociedades anónimas deportivas especiales, reportan a la Comisión para el Mercado Financiero, es decir, la comisión que regula el mercado de capitales, recibe esta información. Profesor, ¿qué le diría al hincha, a quienes nos siguen en sus casas o donde nos estén viendo, respecto de su informe? ¿Cómo le explicaría? ¿Lo pondría en una situación de alarma ahí nomás o de algo que es una constante? No, es una situación de alarma, evidentemente, porque faltan muchos años todavía para que lleguen nuevos recursos, ¿sí? ¿Y por qué digo de alarma? Porque no te olvides que la NFP acaba de declarar desierta la licitación de la televisación del nuevo mundial, Sí, ¿verdad? selección. Claro. Eso te revela que el producto está desvalorizado. La declara desierta, el dato es porque llegó la misma oferta que la anterior. Eso es. Pero con una selección chilena que no tiene los mismos ¿La mitad resultados. de la oferta? No llegó La más, mitad, llegó la menos. mitad. Sí. La mitad Oiga, de la profe oferta Ale, anterior. ya, pero estamos en el idioma futbolístico, estamos en la B, pero Eso. se salva. Ya. Sí, igual hay algunos que se salvan. Sí. El análisis, la ecuación a la cual Te va llega a poner contento. Altman, color rojo, los que tendrían probabilidad de quiebra hoy día. ¿Quién se salva? Curicó, Antofagasta claro. y Cobresal. Interesante lo de Antofagasta, profe, fíjese. Interesante lo de Curicó, que no es sociedad anónima. Claro. Digo, porque siempre se habló de la estructura de la sociedad anónima para el salvataje de clubes. Este cuadro revela eso, Y es un precisamente. club que no Cobresal es- hasta donde sé tampoco, ¿no? Cobresal entiendo que tampoco es sociedad anónima. Pero interesante. Pero tiene lo de una Antofagasta. figura distinta a la del club deportivo, porque Curicó es club deportivo. Es diferente, perdón. No, digo interesante, ¿por qué? Porque es sociedad anónima. Antofagasta sí. Claro, pero Antofagasta, al margen de que pueda tener una buena gestión, con Rangers, con Copiapó, porque yo, muy entendido no soy, pero yo soy el banco y veo todos los numeritos rojos, no les presto plata. Po. No, pues. ¿Y quién le presta plata a todo el fútbol chileno? Felipe Muñoz. Felipe El Muñoz, dígale. Factoring. Felipe Muñoz. Felipe Muñoz, dueño de Rangers, dueño de Copiapó, aunque digan que no, socio con el presidente de Antofagasta, que tienen el factoring. La plata que no está igual. Se prestan plata entre ellos mismos. Es una plata fantasma en rigor. Con interés más caro. Y así van. Va por San Luis ahora, por si acaso. Los amarillos, ¿qué significan, profe? Lo amarillo era lo que señalaba Altman, era que no podía dar una opinión. Era la zona Esa era la gris. zona intermedia. Sí, ¿Cómo Claro, definís? claro. Tampoco No te puedo son decir si están tampoco son en muchos. excelente posición o mala. Claro. No, tampoco son muchos, digo, la mayoría está en rojo. Si se fijan también, dos de los clubes, como dicen ustedes, son fondos del deporte. ¿No? La ley de sociedad anónima establecía o te formas como sociedad anónima deportiva Claro. o sigues funcionando como fondo. De los tres, Cobresal y Curicó Unido siguen siendo fondos del deporte. Por lo tanto, la única sociedad anónima que tendría números positivos o no probabilidad de quiebra sería Antofagasta. Oiga, profe, yo sé que vamos a seguir el próximo lunes con otro tema que también tiene mucho que ver con la situación financiera, pero para ir en el fondo un poco cerrando con lo que vimos en este programa ahora, ¿en cuánto tiempo más se debería en el fondo definir algo o ver qué es lo que va a pasar realmente con estos grandes clubes que hoy están en números rojos? Mira, voy a aprovechar de otra de las gráficas. El estudio profundo tiene dos visiones primero. Esta probabilidad de quiebra que tienen los clubes en este momento y el año pasado, y un análisis financiero completo, ¿sí? Con una serie de medidas, indicadores, etcétera. Solo en resumen. Yo terminé los promedios aquí, ¿eh? Ajá, Deuda corriente, etcétera, pero me centro en los de rentabilidad. ya. Si el negocio es rentable o no. Y algunos me van a decir, sí, pero es que esto no es un negocio. Pero si tú vas a tratar a esto como empresa, tienen que ellos acostumbrarse a que nosotros los midamos como empresa. Claro. De lo contrario, no son empresas entonces. Aquí el análisis involucró a las empresas del ICPA, es decir, aquellas del Índice General de Precios de Acciones. Todas las empresas del mercado de capitales en Chile. Y tienen esos promedios de rentabilidad.
entre 6, 7, máximo 8% de rentabilidad en el año. Los clubes de fútbol, promedio, 0. ¿Por qué? Porque como tienen pérdida, el indicador no me permite determinar. Interesante. Y uno dice, si el negocio es deficitario, ¿por qué se matan por estar ¿Por qué metidos, existe, no? digamos? Queda claro que se ganan otras cosas, ¿no? Profesor, ¿le ha comunicado este informe a algún cuerpo directivo de clubes, a la NFP, a quién? No, nunca. ¿Y no lo han llamado? No me han ¿No ha llamado tenido- nada. Lo No único van a que- llamar. Lo único que yo he hecho, sí, como investigador, es pedir información a través de la Ley de Transparencia a la Tesorería General de la República, a la Comisión para el Mercado Financiero, y son cosas que vamos a analizar en los siguientes capítulos también. Uf, está interesante. Siempre es bueno primero ir aprendiendo, sobre todo nosotros que somos comunicadores del deporte, ir viendo este tipo de cosas que no es indiferente para este programa, y por supuesto que ustedes en la casa también conozcan y vayan sabiendo cómo funciona el deporte en nuestro país. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa. Alejandro Torres, muchas gracias. Gracias a Lo ti. esperamos el próximo lunes. Seguro ¿Con qué que vamos a sí. ir el próximo lunes? Vamos con el tema de las deudas. Hay deudas tributarias, deudas laborales, etcétera. Profe Ale, le traje una manzana. La paso. Ah. Hay que ganarse al profe. Qué Estamos listos. ¿Era necesario?